es a ti a quien anhelo. Nació a través de una mujer, ¿verdad? Por el Espíritu Santo, y bueno, estuvo aquí entre nosotros, y en los últimos 3 años, ¿verdad? Él estuvo hablándonos acerca del reino de Dios. Pero bueno, después de hablarnos acerca del reino de Dios, la Escritura habla de algunos días donde fue la culminación de todo lo que el Señor estaba haciendo. La Escritura nos habla de un jueves en la que Jesús estaba en un aposento alto junto con sus discípulos. Tiene lo que es la cena del Señor, ¿verdad? Él toma el pan, toma el vino, les dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, esto es mi sangre que es derramada, y nos habla acerca de hacer eso en memoria de Él. Ahorita le voy a explicar. Y luego la Escritura nos habla de cómo después de estar en ese lugar, en ese alto, Jesucristo va a un lugar llamado Getsemaní. En ese lugar él tiene un tiempo de sufrimiento, de dolor. Todas las tinieblas, el pecado de toda la humanidad se le viene encima, ¿verdad? Porque la Escritura nos habla que Él llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, todos nuestros pecados, toda nuestra maldad. Y en medio de todo esto, Jesucristo tiene una agonía en vida. La Escritura nos habla que incluso el sudor que Él tenía, ¿verdad? A través de ello, a través de su piel brotó sangre, ¿sí? Y nos habla de un dolor extremo. Ahorita lo vamos a ver. Luego Jesucristo tiene el proceso judicial más rápido de la historia. Todavía ni lo agarraban, pero Él ya estaba condenado a muerte. Y muy rápidamente, ¿verdad? De madrugada lo toman, lo apresan, lo mandan a castigar de la manera más brutal que alguien pueda ser castigado. A mediodía del día viernes estaba Él siendo crucificado, y ese mismo día estaba siendo sepultado, ¿sí? El viernes. El sábado parecía que todo había terminado, parecía que todo había acabado, que solamente fue un buen nombre, solamente fue una ilusión. Pero la Escritura nos habla que el domingo el Señor resucitó, y fue algo que vino a completar tanto su muerte como su resurrección. Vino a completar toda la tarea, todo lo que el Señor ya había planeado, ¿sí? Su muerte y su resurrección es el acontecimiento más importante para la historia de la humanidad, porque vino a traer salvación, vino a traer eterna redención para cada uno de nosotros. La Escritura nos habla que a través de esto Jesucristo nos dice que Él, ¿verdad?, vino a traernos un nuevo pacto, ¿sí? Siendo Él ese cordero. Estábamos cantando ahorita Cordero y León, ¿verdad? Siendo un cordero, como un cordero fue presentado para ser degollado, para ser destruido. Yo estaba viendo esta semana algunas cosas y algunas cuestiones en cuanto a lo que es historia de lo que es la humanidad a través de un enfoque bíblico, con un nombre tremendo, y me impactó el estar viendo esta serie y viendo la historia desde ese tiempo hasta ahorita, cómo ha ido. Y hay uno de los pintores pone un cordero en medio, está haciendo una pintura en medio que tiene un orificio por este lado, y su sangre está cayendo a una copa. Y ese pintor quiso tratar de expresar que el centro de todo era ese cordero que puso su vida por cada uno de nosotros. Pero también la Escritura, ¿verdad?, nos muestra que Él es el león de la tribu de Judá. Y aunque murió como un cordero, ¿verdad?, fue un león que vino a destruir al enemigo más grande de la humanidad, ¿verdad?, que ha sido el adversario, el diablo, que no es comparable para nada, ni rival a nuestro Dios. Pero bueno, Él vino a completar toda esta tarea. Entonces,
Es la verdad muy complejo y muy difícil tratar de expresar tanto que el Señor hizo en estos días, pero yo quiero enfocarme a lo que es su muerte, porque la Escritura nos habla en Lucas 22, verso 19, nos habla acerca de algo que debe de ser una verdad muy presente para cada uno de nosotros. Lucas 22, 19 nos dice: tomó el pan y dio gracias. ¿Quién? Jesús. Y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesucristo no estaba diciendo, porque yo estaba leyendo algunas cosas en cuanto a lo que es la reforma y todo lo que es historia de la iglesia. Jesucristo estaba diciendo que el pan fuera su cuerpo, porque estaba ahí presente. Sino lo que él estaba diciendo, que el pan, un tipo de pan un tanto quedizo, representaba su vida, su cuerpo, y representaba lo que iba a suceder. La Escritura nos dice, ¿verdad?, que él tomó el pan y partió y dijo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces nos estaba hablando acerca del sufrimiento y dolor que él iba a padecer por causa de nosotros, por ti y por mí. Nos dice aquí, dice que por vosotros es dado. Nos habla acerca, claro que Jesucristo lo hizo en obediencia al Padre, lo hizo por amor al Padre, pero la Escritura nos habla que Dios, dice, de tal manera nos amó que dio. De tal manera que Jesucristo obedeció porque amaba al Padre, pero también nos amaba a cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, esto la Escritura dice, y luego dice también, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Dígalo conmigo: nuevo pacto. Que es, dice, en mi sangre, que por vosotros es derramada. Muchas veces nos dice por quién estaba haciendo esto, quién era la causa de todo esto. Yo muchas veces me preguntaba cuando veía acerca de cómo Jesucristo fue ejecutado, y la mayoría dicen: ay, qué mala esta gente, los romanos que lastimaron tan fuertemente a Jesucristo. Pero no fueron los romanos quien lastimaron de esa manera a Jesucristo, sino fueron nuestros pecados, nuestras desobediencias y todo esto, ¿sí? Y dice aquí la Escritura que Jesucristo vino a establecer un nuevo pacto. Antes el hombre, a través del Antiguo Testamento, había conocido el antiguo pacto, un pacto de la ley, donde la gente tenía que obedecer toda la ley para poder tener esa salvación. Y bueno, el plan de Dios nunca fue que a través de la ley se salvase, sino la ley, el Señor la envió para que cada uno de nosotros fuéramos conscientes de nuestro pecado, de nuestra maldad, de aquella desobediencia que cada uno de nosotros estábamos teniendo. Pero el Señor dice: yo voy a darles, o yo estoy estableciendo un nuevo pacto. No un pacto que es a través de lo que es las obras, a través de todos los ritos, a través de los sacrificios, sino un nuevo pacto en el que un solo cordero, un solo sacrificio, el sacrificio de Jesucristo, un solo, ese cordero perfecto, fue suficiente para poder cubrir todo el pecado y toda la maldad de usted y mía. Y a través de ese sacrificio, la Escritura nos dice que a través de la fe nosotros podemos ser salvos. La Escritura dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si nosotros creemos en Jesucristo, podemos ser salvos. Entonces el Señor vino a establecer un nuevo pacto que ya no era nada complicado, sino a través de la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo, podemos ser salvos. Un pacto ya no de la ley, sino un pacto de gracia. Dígalo conmigo: de gracia y de misericordia, en el cual el Señor abrió el camino
para el cual usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Ahora, algo muy importante, esto no significa que nosotros lo tomemos a la ligera, esto no significa que nosotros, ¿verdad?, ahora digamos, puedo entrar cuando quiera, sino tener bien presente esto. Ahora la Escritura nos dice que el Señor nos lo muestra y está diciendo que tenemos que hacer esto en memoria de Él. ¿Qué significa esto? Para el Señor Jesucristo, Él tenía en su corazón que usted y yo tuviéramos presente su muerte, su sacrificio. Estaba yo leyendo algunas cosas, le digo, en cuanto a lo que es la historia de la iglesia, la reforma y todo esto. Y hubo un tiempo donde la iglesia dejó de predicar la muerte del Señor Jesucristo. Y yo sé como el Señor sabía de todo esto, ¿verdad? Y aún lo que podría ser y el peligro que esto pasara, el Señor instituyó lo que es la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? No es una ceremonia religiosa en la cual usted toma un poquito de pan y un poquito de uva para que usted pueda sentirse bien y tranquilo. Esto no es eso en general, sino es lo que representa, sino es que nosotros tengamos en mente el sacrificio de Jesucristo. El plan del Señor fue que nosotros tuviéramos presente esto. Entonces, al instituir la cena del Señor, el Señor estaba recordándonos, nos dice, si de alguna manera, si la predicación fallara o dejara de predicar acerca de la cruz, a través de la cena del Señor, nosotros tendríamos un recordatorio constante de su sacrificio y de su muerte y de su resurrección. Por ejemplo, la religión de la cual muchos de nosotros venimos, aún en México, esa palabra Eucaristía, yo estaba viéndola, realmente significa, es una ceremonia de gratitud a Dios. Y la religión nos la ha robado y secuestrado esa palabra, pero esa palabra no es algo malo. Tenemos que entender, lo que significa es tener un tiempo en el que le damos honor, le damos gloria a nuestro Dios por lo que Él ha hecho. Entonces, la predicación tiene que mostrar, tenemos que estar hablando constantemente de lo que es la muerte y resurrección de Cristo. Y a través también de esto que vamos a hacer al final, lo que es la cena del Señor, nos habla acerca de tener muy presente su muerte y su resurrección. La Escritura, por ejemplo, dice que Pablo no se propuso otra cosa sino es el que la gente pudiera ver Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué es tan importante que lo veamos crucificado? Porque si crucificado y vemos su muerte, también vemos su resurrección. Amén. Y a través de esto, de este único sacrificio, es que usted y yo tenemos salvación, es que usted y yo tenemos sanidad, es que usted y yo tenemos el reino de Dios entre nosotros, es que a través de ese sacrificio el Espíritu Santo no podría haber venido sin antes Jesucristo hubiera hecho lo que tenía que hacer. Entonces el Espíritu Santo tampoco estaría dentro de nosotros. Entonces lo más importante en nuestra vida es recordar y tener presente este sacrificio. Ahora, en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, nos habla Pablo acerca de lo que ya estaba sucediendo. Tiempo después, tiempo que Jesucristo ya había muerto, había resucitado, estaban los creyentes, estaba ahí Pablo con ellos, y la Escritura dice, porque yo recibí del Señor, 1 Corintios 11, 23, lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa de haber cenado, diciendo, esta copa
no la copa, sino lo que representa su sangre derramada, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la viereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, ¿verdad? Esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo obedeció a la instrucción de Dios y le está diciendo a la iglesia, y vemos cómo están haciendo esto que tenían que hacer. Y nos dice que la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Otro detalle es que el creyente espera la segunda venida del Señor. ¿Usted está esperando la segunda venida del Señor? Y nos dice que hasta que el Señor venga, nuestra misión, nuestra labor, primeramente recordarlo, vivir a la luz de este sacrificio, pero también anunciar su muerte. Nunca fue el plan de Dios que se hicieran todas las representaciones y los viacrucis y todo lo que las ceremonias religiosas, usted puede ver que muchas veces son tradición en toda América Latina y muchas partes del mundo. Nunca fue el plan de Dios que la gente se latigara y se lastimara para que de esa manera, ¿verdad?, pudiera tener un favor delante de Dios. No, porque el sacrificio de Jesucristo fue suficiente para poder cubrir todo nuestro pecado, toda nuestra maldad. Pero sí tenemos que recordar, y no solamente este fin de semana, porque mucha gente lo que menos piensa es en Dios, lo que menos piensa es en la cruz, lo que menos piensa es en el sacrificio de Jesucristo. Pero no solamente este fin de semana, sino toda nuestra vida. Cada domingo, escúcheme bien, cada vez que estamos aquí juntos como congregación, reunidos, estamos celebrando, estamos recordando su muerte y su resurrección. El creyente cada día vive a la luz de esta verdad. Cristo murió por mí. Dígalo conmigo. Cristo murió por mí y resucitó. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Esto es algo que tenemos que anunciarle a otros. Esto es algo que tenemos que recordar, porque el que Jesucristo muriera vino a darnos salvación. Vino a cambiar la condición de una condición de pecado, de una condición de muerte, una condición de esclavitud, una condición de derrota, ahora en una condición de victoria. En una condición de ser hijos de Dios, herederos con Cristo Jesús, en una posición de estar sentados en una miseria y en una ruina, a estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces esto tenemos que entender que cambia o debe de cambiar nuestra perspectiva. Y la iglesia en el primer siglo, ¿verdad?, era algo que tenía bien presente. Pero al pasar de los años, la religión tomó lugar. La cena del Señor se convirtió solamente en una ceremonia más. Pero bueno, el Señor nos está llamando a entender y a volvernos a su palabra. Yo veo en todo lo que fue las reformas, todo ello fueron tiempos en el que la iglesia volvió a su palabra. Hay una verdad que es absoluta en nuestra vida, y después le voy a hablar acerca de eso. Una sola verdad. En el mundo hay mucha verdad, o muchas cuestiones que son relativas. Vivimos en un mundo relativista, donde todo es relativo. Todo es según lo que usted piense, opina o siente o alguien dice. Pero la única verdad suficiente, absoluta, es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nos muestra acerca de lo que Jesucristo ha hecho. Y el Señor nos manda a hacer esto en memoria de Él. No nos mandó a hacer una ceremonia religiosa, sino nos mandó a recordar y a tener presente su sacrificio en la cruz. Y esto es algo que tenemos que tener presente, que tenemos que saber.
La Biblia nos habla en Isaías 53, nada más escúchelo, después lo puede leer. Pero nos habla proféticamente acerca de lo que Jesucristo hizo, siendo despreciado, desechado, experimentando dolor. Verso 4, llevando nuestras enfermedades, sufriendo nuestros dolores y todos nuestros pecados. La Escritura dice que fue herido y molido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Y sigue así la Escritura. La Escritura nos habla acerca de lo que significa la sangre de Jesús derramada. Estaba viendo una investigación científica de las 18 horas de lo que experimentó Jesucristo, lo que es su muerte. Está bastante interesante, lo vi creo que 5 o 10 veces ayer y hoy en la mañana. Es toda una investigación de todo lo que fueron esas 18 horas. Y su sangre derramada, además de que fue un colapso, una cuestión que médica, que fue algo tremendo, ¿verdad? Su sangre vino a lavarnos, vino a limpiarnos, vino a darnos autoridad, vino a darnos entrada a la presencia de Dios. Entonces es muy importante que nos acordemos, que entendamos que nuestro pecado fue lavado, fue cubierto por su sangre, de tal manera que nosotros no podemos estar más en condenación. La Escritura nos habla que si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarlos y cubrirlos con su sangre, de tal manera que no hay memoria más de ello, de tal manera que Dios no se acuerda más de su pecado. Y esto es algo sorprendente. Yo sé que esto es algo que a muchos de nosotros nos puede hacer circuito en el cerebro. Porque sí o no, usted sabe muchas veces que a nosotros no se nos olvida. Y muchas veces puede haber condenación en ello. Y lo único que tenemos que recordar, eso es para darle gracias por habernos rescatado de ello. Y para no vivir más de esa manera. Amén. Para no vivir más de esa manera, sino entendiendo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Entendiendo que cuando el Señor dijo consumado es, estaba hablando que la obra de la redención estaba siendo terminada. Estaba leyendo, hay mucho que ver acerca de lo que es la cruz. De las 7 palabras o 7 porciones o 7 veces que Jesucristo están significado, y es bien interesante. Gálatas, 7 versículos del libro de Gálatas hablan acerca de la muerte de Cristo, de su crucifixión. En unos cuantos capítulos habla tantas veces de la muerte, de lo que es la cruz, y es muy interesante, pero le estoy tratando de resumir, de dárselo en un solo Pero es muy interesante todo esto, y nos habla acerca de tener cuidado. Luego dice en 1 Corintios 11, del 27 al 34, nos habla cómo tenía que practicarse la cena del Señor. Nos dice aquí, dice de manera 27, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa, dice esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, ¿sí? Y coma así el pan y beba así la copa. Déjenme y le paro aquí un poquito. Pablo vio que se estaba desvirtuando esto y que se juntaban más a cenar, ¿verdad? A comer y a chismear y hablar de todo, que a hacer lo que tenían que hacer. Y dice el Señor, dice Pablo, dice, ninguno coma indignamente de esto. En otras palabras, entiendan lo que significa. Porque esto es, primeramente tenemos que hacerlo en fe. Primeramente es para los creyentes. No es para el que no es creyente. Porque el que no es creyente no tiene fe, no entiende la obra de Cristo. Necesitamos antes hablarles de la obra de Cristo. Arrepentirse y
tener fe y confesar al Señor Jesucristo. Pero para el que es creyente, la Escritura nos habla que tiene que probarse a sí mismo. En otras palabras, tiene que ver si su vida está alineada a esta verdad. ¿Qué verdad? La muerte de Jesucristo. La muerte de Jesucristo vino a darnos perdón de nuestros pecados si nos arrepentimos. Amén. Entonces, no podemos nosotros tener en nuestra vida una actitud de falta de perdón contra otros. Pablo dice, si alguno tiene falta de perdón contra alguien, necesita probarse a sí mismo. Porque si come de la cena del Señor sin haber perdonado a otros, no ha entendido, lo está tomando indignamente, lo está haciendo solamente como una ceremonia religiosa. La religión, fíjese bien, hubo un tiempo, yo estaba leyendo, que hubo un tiempo en que la gente creyó que por solo comer el pan y por solo tomar el vino o el jugo de uva, con eso ya estaba bien. Como comían el pan, ellos creyeron que el pan se convertía en el cuerpo de Cristo, y no es que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, sino que representa el cuerpo de Cristo. Decían, pues como ya estoy comiendo el pan y estoy tomando del vino o de lo que es la sangre, entonces ya eso va a actuar en mí solito, sin hacer nada. Y esto era totalmente alejado de la verdad. Porque lo importante de ello es que cada uno entienda, vea y abrace la verdad de la muerte de Jesucristo. Nos habla de examinarnos a nosotros mismos. Yo quiero preguntarle, usted necesita de hoy examinarse a sí mismo y ver si está alineado al sacrificio de Jesucristo. Usted necesita probarse a sí mismo, si su corazón está alineado, si en su corazón hay perdón para otros, si su corazón está alineado viviendo la vida que Dios quiere. Porque la Escritura nos habla, ¿verdad?, de ya no vivir más de la manera que antes vivíamos. ¿Cómo vivíamos? En pecado, en maldad, alejados de Dios. Entonces nosotros necesitamos, si hay algo que nosotros sabemos que haya ofendido a nuestro Dios, que es contrario a lo que Dios dice, necesitamos arrepentirnos. El Señor nos ordenó que hiciéramos esto, en memoria de Él continuamente, porque necesitábamos continuamente recordar para mantenernos alineados. ¿Qué sucede si usted toma un auto, toma el volante y dice aquí está, luego lo suelta? Por unos segundos, si su carro está bien, nada va a pasar. Si su carro está muy mal de suspensión, nada más suelta cuando ya se trepó una banqueta, ¿verdad? Pero el recordar la obra de Cristo es mantener las manos en el volante, con los ojos en la meta, que es Jesucristo. Entonces, bueno, todo esto es la introducción. Es muy importante que nosotros entendamos y lo hagamos como Dios dice, recordando, probándonos a nosotros mismos, examinándonos a nosotros mismos. ¿Sí? Dice el verso 33, así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no reáis para juicio. Dice, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Sí está viendo lo que Pablo está diciendo? El Señor está diciendo a través de Pablo. Estaba diciendo, me urge que esto se ponga en orden. Hay otros detallitos que ya hablaré cuando yo esté ahí con ustedes, ¿verdad? Para que se pusieran a temblar. Pero dice, esto es algo importante. Dice que no se reunieran nada más para comer, sino habla de considerarse unos a otros. Déjeme y le explico, el sacrificio de Jesucristo, la cena del Señor, primeramente nos identificamos con Cristo, con su muerte y su resurrección.
Romanos capítulo 4, 5, 3, 4, 5 nos habla que con Cristo hemos muerto y también con Cristo hemos resucitado. Entonces el creyente se identifica con su muerte y el creyente se identifica con su resurrección. Entonces nos llama a tener comunión con Él, pero escúcheme bien, también nos llama a tener comunión entre nosotros. Ahorita lo que vamos a hacer, la cena del Señor, esto es algo que miles de creyentes por todas partes del mundo lo hacen. Jesucristo vino a morir por una sola iglesia, solamente una, su iglesia. Y esa iglesia está formada de muchos miembros. Un cuerpo tiene muchas partes que forman parte de un solo cuerpo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. No somos la élite del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Somos una parte del cuerpo. Pero gracias a Dios, por eso es que el Pablo dice, cuando se reúnan, considérense unos a otros. Porque hemos sido también llamados a tener comunión. Hemos sido llamados a tener una comunión con Cristo y con los que están a nuestro alrededor. Entonces es algo importante. ¿Por qué? Porque se había cambiado algo que tenía que ser significativo. Se había desvirtuado y cambiado a una ceremonia que era más un circo. Que era más lo importante la copa. Yo estaba leyendo y digo, ¿cómo es posible que la religión llevó a pensar que la copa, porque el Señor dice de esta copa, que la copa era importante? A usted y a mí tal vez diga, ay, qué absurdo, pero en ese tiempo no fue absurdo. Y aún para muchos no sigue siendo absurdo. Lo importante no es la copa. Lo importante no es el pan o el jugo de uva, sino lo que representa. Es por fe, para que cada uno de nosotros lo entendamos. Entonces, cuando nosotros estamos mirando esto, estamos confesando nuestros pecados, o debemos de confesar nuestros pecados, manteniéndonos alineados a Dios. Cuando estamos practicando la cena del Señor, estamos mirando hacia el Calvario, mirando hacia la cruz, mirando hacia ese sacrificio perfecto. Y tercero, también estamos mirando y anhelando su segunda venida. Y esto es algo importante que tenemos que entender. El mensaje central, escúcheme bien, el mensaje central de la iglesia es la muerte y resurrección de Cristo. El mensaje principal de la iglesia es este. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque cuando en la iglesia el mensaje central no es la muerte de Cristo, no es su sacrificio, no es lo que Él hizo, sino lo que yo puedo hacer, se llena la iglesia de arrogancia. ¿Me oyó? Se llena la iglesia de arrogancia. Estaba leyendo que llegó a tal punto esto, que era tan importante que el sacerdote tomara el pan y el vino, porque el sacerdote iba a cambiar. Ellos creían que el sacerdote era el único que podía cambiar el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Solamente el sacerdote, cuando eso ni siquiera era. Entonces se desvirtuó el asunto. Y nosotros tenemos que entender lo que Él es, lo que Él ha hecho. Cuando la iglesia no entiende lo que es la cruz, se llena de esclavitud. Aquello que Dios le había liberado, por lo cual Cristo murió, viene a ser otra vez algo que viene a tomar lugar en los corazones, manteniéndolos en esclavitud. Cuando la Escritura nos dice que a libertad hemos sido llamados. Amén. A libertad en nuestras vidas. Cuando la iglesia no ha entendido la cruz,
sigue buscando la bendición, como si la bendición viniera de una persona, cuando la bendición ya nos ha sido dada a través de la cruz. Escúcheme bien, un creyente, alguien que ha creído en el Señor Jesucristo, que ha confesado sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, la gracia, la misericordia fueron derramadas sobre nosotros. Cualquier persona que ha hecho lo que sea, si hoy viene, verdaderamente se arrepiente, verdaderamente confiesa como Señor y Salvador y le sigue, en ese momento Dios derrama su bendición. La Escritura nos muestra acerca del ladrón que estaba sentado, que estaba al lado de Jesucristo. Uno se arrepintió, el otro lo estaba juzgando y criticando, pero él le dijo: acuérdate de mí cuando vayas a ese lugar. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en ese lugar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo ese hombre? ¿Qué obra religiosa hizo? Ninguna. No tuvo tiempo de ninguna. Yo sí tenemos tiempo de dar fruto y de mantenernos como discípulos. Pero ese hombre ya no tenía tiempo de nada. Estaba a unos minutos, yo no sé qué tiempo, unas horas de morir. Y en ese momento Dios derramó su gracia y derramó su bendición. Si usted es un creyente del Señor Jesucristo, la bendición de Dios ha sido derramada sobre usted. Amén. Entonces tenemos que entenderlo. La obra de Cristo vino a traer reconciliación. ¿Sabe cuál es el espíritu del mundo? Es contienda, es división, es pleito, es enemistad. ¿Sí o no? Usted puede ver el pan nuestro de cada día allá afuera. Es contienda, es división, es pleito, es murmuración, es chisme. Es el que me dijo: me hiciste en el 72, no me saludaste, y en el 85, ¿te acuerdas que me hiciste esto? Eso para allá afuera es entendible, pero para la gente que está aquí adentro no debería de serlo. Porque Él vino a reconciliarnos primeramente con Dios y luego vino a reconciliarnos entre nosotros. Aquel que cree en el Señor Jesucristo tuvo dos cosas: paz con Dios, porque teníamos enemistad con Dios, y paz con los hombres. La Escritura nos habla que el ministerio de la reconciliación nos ha sido dado a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo vino a reconciliarnos. Cristo vino a reconciliar y a morir tanto por los judíos como por los gentiles, y hacer de los dos un solo pueblo. Un solo pueblo. Le voy a decir rápidamente, porque sigo en la introducción. Le voy a decir rápidamente. Hay seis heridas o 6 cosas que pasaron en el cuerpo del Señor Jesucristo que son muy significativas para usted y para mí. La primera, la Escritura nos dice que estando en el huerto de Getsemaní, de su frente, de lo que es su frente, en lugar de brotar sudor, como tal vez a usted y a mí ahorita nos está pasando, brotaba sangre. Tal vez usted diga eso como que no lo entiendo. Ya ha habido diferentes investigaciones científicas, y yo estaba leyendo y viendo acerca de esta investigación científica, y lo que dice que la sangre aflora a la superficie de la piel, o afloró a la superficie de la piel, rompiendo los capilares. Y se da un fenómeno, o ese fenómeno de que la gente, en lugar de sudor, suda o de alguna manera brota la sangre. Ese fenómeno resulta de una presión mental extrema, hasta llegar a un punto, lo que es angustia. Dígalo conmigo: angustia.
me refiero a un problemilla así, perdón si les digo así, pero cualquier problema, como algunas veces que algunos que están preocupados porque no funciona el cable, ¿no? No me refiero a eso, ¿no? Están angustiados porque no hay señal de cable de televisión, o el celular, el internet, dejó de funcionar, qué tragedia. No, me refiero a una situación que fue o que una persona experimenta, pero tan extrema que llega a tener o perder control de su cuerpo a un punto que la sangre brota. Y mire, el lugar de Getsemaní, esa palabra Getsemaní significa prensa de olivos, o una prensa de aceite, o era un lagar. ¿Qué es un lagar? Era un estanque para contener las uvas que iban a ser pisadas, para que a través de que fueran pisadas pudiera salir lo que ellos querían, ese jugo de lo que es el vino. ¿Sí? Jesucristo en el huerto de Getsemaní llevó de alguna manera bebió o estaba por beber, por eso dice, pase de mí esta copa, toda la ansiedad, toda la tribulación y toda la presión y hasta la angustia de toda la humanidad. Si nosotros no podemos ni con nuestros problemas muchas veces, imagínese la angustia, la presión de toda la humanidad. Jesucristo lo llevó. Y sabe, esto que sucedió, esto que Él sufrió de esa angustia, vino a traernos paz, la paz de Dios. Primeramente, paz con Dios, y luego la paz de Dios en nuestro interior. Esa paz que es muy diferente a todo lo que el mundo ha visto. La Escritura nos muestra una paz que en el mundo ni siquiera entiende, no conoce. Una paz, la paz de Dios. Jesús llevó mis preocupaciones, dígalo conmigo. Jesús llevó mis preocupaciones, mis angustias, y a través de ellas yo tengo paz. Segundo, la Escritura dice que la espalda del Señor Jesucristo fue latigada, todo su cuerpo, pero la espalda fue latigada. La Escritura nos dice en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos la justicia, por cuya herida, dígalo conmigo, por cuya herida fuisteis sanados. La obligación del ejecutor romano era infligir o de alguna manera provocar en el delincuente, así lo voy a llamar, el mayor dolor posible. Esa era su meta. Esa persona estaba para lastimar de la mayor manera posible a aquel que estaban condenando. Y como habían ya conocido diferentes tipos de torturas, ellos sabían que en un látigo estaba compuesto de 3 cuerdas, principalmente 3 cuerdas, y esas 3 cuerdas en todo lo que era el largo de ese látigo estaban amarradas, por ejemplo, partes de plomo, puntas de plomo, fragmentos de huesos y otro tipo de cosas en todo esto. Es un alambre de púas, déjenme explicarlo así, largo y 3. Entonces cuando el ejecutor lanzaba el látigo, no solamente daba su espalda, sino se enredaba en el dorso, era del lado. La persona estaba así, el ejecutor hacía el látigo, entonces esto se enredaba en el dorso de la persona y luego lo jalaba. ¿Qué hacía esto? Provocaba, yo estaba leyendo, provocaba surcos, heridas abiertas, pero que eran como un surco, cuerpo de la persona herida. O sea, no sé si no hay manera de expresar el dolor que estaba sintiendo. Es sorprendente que aún Jesucristo no haya muerto. Desde ahí, el dolor les daban
Por ejemplo, con 40 latigazos una persona moría. Algunos les daban 39, eran bien misericordiosos. Imagínense esto. Y la escritura dice, Isaías 52:14, dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. La Biblia dice que Jesucristo estaba desfigurado. O sea, no se podía ver la figura, la forma. Cada herida, dígale, escúcheme bien, cada herida que Jesucristo sufrió vino a traer sanidad a nosotros. Sanidad física, sanidad emocional y aún espiritual. Escúcheme bien, cuando usted esté enfermo, no dude en que el Señor quiere sanarle. Si el Señor, porque también a veces en su voluntad decide que alguien aparta su presencia, es el Señor y nosotros no vamos a cuestionarlo. Pero mientras usted está con vida y tiene fe, ¿verdad? Porque es lo que debe de tener, usted cree y confiesa la sanidad como una herencia de un hijo de Dios. Amén. Ahora, no solamente sanidad física, sino sanidad también a nuestra alma. Porque hay gente que por dentro está muy enferma, amargada, resentida, con heridas muy fuertes en su vida. El sufrimiento, la agonía del Señor Jesucristo vino a sanar todas las áreas de nuestra vida. Tercero, ¿sí?, las heridas en sus manos, sus pies. Colosenses 2:14 nos dice esto. Dice: anulando el acta de decretos que habían en contra de nosotros, que nos era contraria, dígalo conmigo, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz. En la época de Jesucristo, cuando alguien tenía una deuda, ahí las deudas sí se pagaban. La persona que tenía una deuda, se documentaba un comprobante de la deuda con su puño y letra, algo así como un pagaré. Y esa deuda, ¿verdad?, era una deuda que la Escritura nos habla, ¿verdad?, los tiempos del Antiguo Testamento, cuando alguien le debía algo a alguien, podía tomar hasta uno de sus hijos y llevárselos en pago. Imagínense. Podía tomar la rueda o la pieza del molino que era básica, sin ella no podían sobrevivir, para llevársela. Y aún el Señor reprende la usura, reprende todo eso que esos tiempos pasaban. Y cuando, escúcheme bien, cuando alguien pagaba esa deuda, ese pagaré o ese documento quedaba cancelado, y la manera de que quedara cancelado era que tomaba ese papel y lo clavaba en la propiedad que él estaba comprando o pagando. ¿Sí? Escúcheme bien, todos los pecados de nuestro pasado nos eran una deuda. ¿No yo? Todos los pecados de nuestro pasado nos eran una deuda, y quiero decirle, impagable. No había manera que usted y yo pudiéramos pagar la deuda que teníamos con Dios por nuestro pecado. Pero el Señor, Cristo Jesús, esa lista de pecados las tomó en su mano, y los clavos atravesaron su mano, y también esa lista de pecados y de decretos que había en nuestra contra. Yo creo que no me entendió. O sea, la reacción que tenemos es que no entendió.
Imagínese lo que nos era contrario, esos decretos que decían muerte, que decían que era con una condena. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Eso, Jesucristo lo tomó en sus manos y los clavos atravesaron sus manos, sus pies, pero también atravesaron esa lista. Y la Biblia dice que con Cristo estamos nosotros siendo crucificados. Él atravesó esto diciendo: esta es mi propiedad. Usted y yo somos propiedad de Él. Él nos compró. No al diablo, sino a la justicia de Dios. Y hemos sido comprados por lo que Él hizo. Así es que la deuda, el pagaré, la orden de pago y de arresto han quedado anuladas porque recibimos el perdón del Señor Jesucristo. Dele un aplauso a nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, amado. Gracias, mi Señor. Gracias, precioso Cordero de Dios. Colosenses dice esto, se lo voy a volver a leer, Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Yo sé que a lo mejor veía este verso y dice: pues no entiendo, espero que ahora lo pueda ver, porque esto es lo que sucedió. Recibimos perdón. ¿Sabe lo que hace el perdón? Libera. ¿Sabe lo que hace el perdón? Sana. Y nosotros, le digo, no es automático para toda la humanidad, sino es para los que se arrepienten y los que toman su sacrificio. Toda la humanidad puede entrar, pero a través del arrepentimiento, a través de lo que el Señor ya ha hecho. ¿Sí? Todo eso vino a traernos perdón. Si sus manos, las heridas en sus manos, escúcheme bien, sus pies, la Escritura nos habla, ¿verdad?, que también sus pies fueron perforados. Pero escúcheme bien esto, Colosenses 2:15, un verso después, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, escúcheme bien, la versión internacional de este verso dice, desarmó a los poderes y a las potestades, por Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La Escritura dice que Jesucristo, a través de su sacrificio, a través de lo que Él hizo, desarmó al infierno, a Satanás, a todos sus poderes y potestades, y los exhibió públicamente. ¿Y sabes qué? El diablo ni se enteró. Mire, la Escritura dice, no me da tiempo de ir ahí, pero después lo puede leer, en Josué capítulo 10, verso 16, nos habla de un tiempo en el que Josué está guerreando, ha entrado a la tierra prometida, y ha entrado a la tierra prometida, el Señor les ordenó que todos los enemigos salieran de ahí, hablando de las cosas que puedan estar dentro de nosotros, que tienen que salir de donde estamos, de dentro de nosotros. Y la Biblia habla que Josué tomó 5 reyes de esos enemigos que estaban ahí, estaban escondidos en una cueva. La Biblia dice que Josué trajo a esos 5 reyes, y en el verso 24, 10:24, dice: cuando los hubieron llevado Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sobre los cuellos de los reyes. Y Josué les dijo: no temáis ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes,
porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales peleáis. La costumbre en ese tiempo era que cuando peleaban contra un pueblo, tomaban a ese rey y ponían su pie sobre el cuello de ese rey, significando que habían sido sometidos, que habían sido derrotados, que estaban siendo humillados. La Biblia dice, le voy a leer otra vez, Colosenses, espero que su mente y su corazón esté así explotando, porque dice la Escritura, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz, Jesucristo puso sus pies sobre el cuello de nuestro adversario y lo derrotó, lo venció. Le vuelvo a decir, lo venció en un solo golpe, en un solo sacrificio imperfecto. Cubrió nuestro pecado, cubrió nuestra maldad, nos revistió de santidad, pero también venció a nuestros enemigos. Solo Dios lo podía hacer, que en un golpe sucediera tanto. La cruz, la cruz. Por eso es que el Señor nos dice, haced esto en memoria de mí, porque tiene que ser algo tan real y tan presente en nuestras vidas. Y la Biblia dice que Josué los hirió, los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Yo estaba leyendo esto ayer y digo, no puede ser. O sea, era un anuncio profético de todo lo que el Señor haría, de lo que era la cruz, de todo lo que el Señor iba a hacer. Escúcheme bien, toda circunstancia difícil, todo problema, todo lo que usted ha tenido que atravesar o está atravesando, desde la perspectiva de la cruz, lo que Dios dice es victoria. Lo que Dios dice es, a través de su muerte y resurrección, Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria. Dios nos dio la victoria. Gracias, Señor. Gracias, precioso. Efesios 1:22 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de todo? Es Cristo Jesús. Y el que es la cabeza de todo, dice la Escritura, que sometió bajo sus pies todas las cosas. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué te preocupa? El que sometió todas las cosas te salvó. El que tiene y tuvo la vida más grande de la humanidad, Él nos salvó. Su cabeza, me da tiempo de terminar, su cabeza, la Biblia dice que en su cabeza fue puesta una de espinas. Sí sabe, ¿verdad? Estaba yo viendo que eso fue algo tremendo, porque aquí hay médicos, perdonen si no lo digo muy exacto, ¿verdad? Porque lo quería anotar, pero no me dijo que hay 2 nervios principales, uno frente y uno atrás, que van hacia todo el cuerpo, ¿sí? Y que cuando esos nervios son perforados por una corona de espinas, hay un dolor tan fuerte que no solamente llega aquí a la cabeza, sino que se extiende a todo el cuerpo. Algo estaba viendo, que lo que Jesucristo experimentó del dolor y todo esto fue como si un rayo era sobre él. A cualquiera lo mataría un rayo. La Escritura dice en Génesis 3:8, nada más escúchelo. Cuando en Génesis empieza a hablar de las espinas, está hablando después de la caída. Y la Biblia dice que la tierra producía espinos y cardos, verso 18. ¿Qué representan esos espinos y cardos? Dígalo conmigo, representan maldición. Jesucristo fue coronado con una corona de espinos. ¿Sabe qué fue lo que pasó?
esa corona de espinas estaba hablando de que Él llevó nuestra maldición. La Biblia dice que dice maldito todo aquel que se ha colgado en un madero. Él llevó toda esa maldición. Él cargó con todo ese dolor, con todo ese sufrimiento y escúchenme, con toda esa pobreza que el pecado trae. Porque la gente puede ahogarse en dinero y tener pobreza. Porque si no tiene a Dios, no tiene nada. Él llevó toda esa pobreza y la llevó, y con esa corona de espinas, ¿sí? Vino y derrotó todo espíritu de pobreza, todo espíritu de escasez, de deuda, de dolor, de sufrimiento, con una corona de espinas. El diablo se quedó así como, no entiendo. Pero el Señor sabía lo que estaba haciendo. El Señor sabía lo que estaba haciendo. Dice la Escritura, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La corona, por su corona que mi Dios nos dio y tuvo, ¿verdad? Viene a proveer todo lo que necesito. Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué te falta? El último, y con esto termino, y ahora sí termino. Hay algo que me impresionó. A lo mejor usted ya lo sabía, ¿verdad? Yo no, bueno, así, pero hubo algo que me impresionó. La Escritura dice, yo estaba viendo, que debido a lo que estaba pasando en los pulmones de Jesucristo y alrededor, se empezó a juntar agua. Aquí hay médicos, a lo mejor ustedes lo pueden explicar, pero se empezó a juntar agua en los pulmones por todo el dolor y todo el sufrimiento. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo, antes de morir, si no hubiera sido suficiente, tomaron una lanza y perforaron el costado. Normalmente pensamos así como que perforas, o alguien perforó y bueno, pues ya nada más con que entró tantito y ya era bastante lo que había sufrido. Pero investigaciones científicas, forenses y todo esto, yo estaba viendo, dicen que perforó, pero no solamente entró por dentro, perforó el corazón y llegó hasta los pulmones. Así entró, por este lado así, entró adentro, entró primero el corazón y luego atravesó el corazón y llegó a los pulmones. La Biblia dice que brotó sangre y agua. Esa es la razón. Pero escúcheme bien, yo digo, Señor, qué tremendo. Como si no había sido suficiente el corazón de Jesucristo partió, y no solo el corazón, hasta los pulmones. Si a alguien le han roto el corazón, en verdad, no como nosotros muchas veces, ha sido el Señor Jesucristo. En verdad, su corazón fue partido. De tal manera que toda herida que nosotros podamos tener, Él la puede sanar. Todo dolor, toda angustia, toda circunstancia, a través de Él recibimos su perdón, recibimos su bendición. Necesita volver a escuchar esto, por favor. Yo más lo necesito repasar porque está tremendo. Es tremendo lo que el Señor ha hecho. Y estoy hablando nada más de algunos detalles de la cruz. Es tremendo. Por tanto, escúcheme bien, el Señor nos dice y nos manda a recordar esto, a no olvidar el hecho más importante en nuestra vida. Cuando Él tomó el pan y lo partió, tomó el jugo de uva o el vino y lo tomó, estaba hablando de todo esto que iba a pasar. Y estaba hablando de cuán importante iba a ser para esos creyentes y para todos los creyentes de la humanidad hasta que Él venga.
Esto fue lo que a Lutero lo sacó. ¿Cómo es posible que no entendamos esto? Y a lo que tantos hombres de Dios dijeron, es que es increíble. Lo hemos visto, lo hemos entendido, lo hemos hecho un circo. Cuando es algo tan importante, es muy importante que cada creyente se apropie personalmente, dígalo conmigo, personalmente, de esto. Cada creyente iba a tomar un poco del pan y comerlo. Yo no puedo comerlo por usted. Usted solamente puede comerlo. Miren lo que dice Juan 6, verso 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y no se refería a que el pan se convirtiera en la carne y a que el jugo de uva se convirtiera en la sangre. Está hablando de comer el pan y comer su carne y beber su sangre. Está hablando de entender y de creer y de vivir a la luz de ese sacrificio. Dice, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Y la Escritura nos sigue hablando, ¿verdad? Es muy importante que entendamos, comer, sustentarnos. Ese pan, el pan de vida, viene a sustentarnos, viene a darnos vida. Y lo tercero importante, escúcheme bien, es que tenemos que entender que hemos sido llamados a tener comunión con Dios y comunión entre nosotros. Somos un solo cuerpo, una sola iglesia. Una sola iglesia. No hay más. Póngase de pie, por favor. Le voy a dejar lo de Gálatas para la otra, vamos a ver. Pero lo de Gálatas también está tremendo. Si quieren pasar, por favor, con lo de el pan y el jugo de uva. Es a ti a quien